Buenos días, mi nombre es Lara Rodríguez Vélez, miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de Semergen, y a través de esta presentación abordaremos las características, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de Campylobacter. La infección por Campylobacter es una importante causa de diarrea aguda a nivel mundial. Suele estar producida por Campylobacter jejuni o Campylobacter coli. Clínicamente se comportan de manera similar, por lo que no suele ser necesario establecer la subespecie salvo fines epidemiológicos. El género Campylobacter está integrado por bacterias gram negativas, comensales habituales en el tracto gastrointestinal de una amplia gama de huéspedes animales, especialmente las aves de corral, por lo que es frecuente la transmisión de infecciones de animal a humano. La patogénesis depende de factores bacterianos, como el número de organismos ingeridos o la virulencia de la cepa infectante, pero también de factores del huésped, como su estado inmunológico. En cuanto a la epidemiología, en climas templados se objetiva un patrón estacional con aumento de la incidencia a principios de verano, un pico a mediados del mismo y posteriormente hay una disminución a los niveles base en invierno, con un ligero pico secundario a finales de otoño. Se desconocen las razones de este patrón estacional. Se han observado diferencias entre países. Los más ricos en recursos suelen presentar casos esporádicos o en pequeños brotes familiares, con la excepción de aquellos brotes debidos a agua o leche contaminados. Referente a las fuentes de transmisión, la infección se puede contraer por el consumo de carne cruda o poco cocinada, o por contaminación cruzada, así que cuidado con las tablas de cortar, los cuchillos y otros utensilios de cocina. La infección también se puede adquirir directamente de los animales o de sus cadáveres, o ser ocupacional, por ejemplo, en los trabajadores de granjas o de mataderos, así como por el contacto con una mascota con diarrea. Otra fuente de infección humana es a través del agua, ya que las bacterias se eliminan ampliamente y se pueden encontrar en casi cualquier agua natural, pudiendo sobrevivir durante muchas semanas a temperaturas por debajo de los 15 grados. Desde el punto de vista clínico, la enteritis por Campylobacter jejuni y Campylobacter coli es difícil de distinguir, así como diferenciarlo de otros patógenos como Salmonella o Shigella. El periodo de incubación oscila de 1 a 7 días, siendo el periodo medio de 3 días. Hay características de presentación comunes. Los adultos suelen presentar dolor abdominal y diarrea. Aproximadamente un tercio de los casos puede iniciar con un periodo prodrómico de duración limitada, con fiebre alta, escalofríos, dolor generalizado y mareos, seguido de la aparición de los síntomas digestivos. El dolor abdominal suele localizarse en región periumbilical y puede irradiar a fosa ilíaca derecha, simulando una apendicitis, e incluso persistir tras la resolución de la diarrea. Suele acompañarse de náuseas y entre el 15 y el 25% de los pacientes presentan vómitos. La diarrea es autolimitada con una duración media de 7 días y pueden presentarse hasta 10 o más deposiciones al día. El 15% de los pacientes presentan sangre con las heces entre el segundo y el tercer día. Tras la recuperación a nivel clínico, puede mantenerse la excreción de los microorganismos en las heces durante varias semanas. La tasa de letalidad es baja y se relaciona con la edad avanzada y las comorbilidades. En los niños las manifestaciones clínicas incluyen dolor abdominal, diarrea, vómitos y fiebre. Aproximadamente la mitad de los niños presentan heces con sangre. La fiebre puede acompañarse de convulsiones que tienden a aparecer antes de la diarrea y también se han reportado casos de meningitis y encefalopatía. En los recién nacidos las únicas manifestaciones pueden ser la fiebre o las heces con sangre y esta infección neonatal se adquiere en el parto por una madre que presenta excreción de Campylobacter en sus heces con o sin antecedentes de diarrea previa. En personas con VIH la incidencia suele ser mayor y la enfermedad puede ser también más grave. Los portadores a largo plazo pueden asociar episodios recurrentes de enteritis y bacteriemia. La terapia antirretroviral puede reducir el riesgo de infección por Campylobacter. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, los pacientes suelen presentar leucocitosis neutrofílica leve, aunque también se han objetivado casos de leucopenia leve y transitoria. Puede haber bacteriemia transitoria en las primeras etapas de la infección, más frecuente en inmunosupresión o con comorbilidades. La infección por Campylobacter puede simular otras enfermedades como apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal y linfoma. Los pacientes pueden presentar en el caso de la apendicitis dolor abdominal intenso que reproduce a la palpación debido a la ileitis aguda que precede a la diarrea o incluso que ésta esté ausente. Para su diagnóstico podemos ayudarnos de la ecografía o del TAC abdominal.
y sin embargo se han encontrado indicios de infección por Campylobacter hasta en un 3% de los apéndices inflamados intervenidos quirúrgicamente, por lo que se plantea la posibilidad de apendicitis inducida por Campylobacter, aunque es infrecuente. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, la clínica cursa con colitis aguda y diarrea sanguinolenta. Sin embargo, en el estudio histológico no se objetivan los cambios crónicos ni la distorsión de las criptas de la enfermedad inflamatoria intestinal. En el caso del linfoma se sugiere una posible relación tras hallazgos de evidencia de Campylobacter jejuni en las biopsias de intestino delgado de pacientes con enfermedad inmunoproliferativa. Esta infección también puede presentar complicaciones. Hay complicaciones de inicio agudo, como la colecistitis, la peritonitis en pacientes en diálisis peritoneal, afectación dermatológica como urticaria, eritema nodoso, vasculitis o celulitis, osteomielitis, meningitis, pseudoaneurisma séptico o pericarditis y miocarditis, con dolor torácico agudo, cambios en el electro y niveles elevados de enzimas cardíacas en asociación con enteritis antecedentes o coincidentes. De inicio tardío tenemos la artritis reactiva y el síndrome de Guillain-Barré. En la artritis reactiva es similar a la artritis asociada a la salmonela, shigella y otras infecciones diarreicas bacterianas. No parece estar asociado con la gravedad de la enfermedad diarreica. La artritis reactiva es más frecuente entre pacientes con el fenotipo HLA-B27. La clínica aparece 1 o 2 semanas tras el inicio de la diarrea, con una duración de 1 semana a varios meses. El pronóstico suele ser bueno, con remisión espontánea o con AINES en la mayoría de los casos. Se afectan con más frecuencia las muñecas, las pequeñas articulaciones de las manos, las rodillas y los tobillos. En cuanto al síndrome de Guillain-Barré, se trata de una polineuropatía aguda mediada por el sistema inmunitario, que puede tener como desencadenante la infección por Campylobacter jejuni. Entre el 30 y el 40% de las enfermedades de Guillain-Barré se atribuyen a la infección por Campylobacter, que suele ocurrir entre 1 y 2 semanas antes del inicio de los síntomas neurológicos. En entornos con recursos limitados, la proporción puede ser incluso mayor. Tiene peor pronóstico que otras formas de Guillain-Barré, con recuperación más lenta y la probabilidad de discapacidad neurológica residual mayor. Es probablemente causado por anticuerpos formados en respuesta a los epitopos expresados por la cepa infectante de Campylobacter, que tiene reactividad cruzada con el gangliósido GM1, presente en altas concentraciones en la mielina del nervio periférico. También se asocia a esta infección la variante Müller-Fischer, con mayor afectación de los nervios craneales. En estos casos se han observado anticuerpos de reacción cruzada contra el gangliósido GQ1B, que está presente en la mielina de los pares craneales. Para el diagnóstico es fundamental la sospecha clínica, pudiendo haber circunstancias que orienten al diagnóstico, como son los brotes transmitidos por alimentos o por agua sin tratar, el consumo de aves de corral crudas o poco cocinadas, el consumo de productos lácteos no pasteurizados o mascotas domésticas con diarrea u otros contactos con animales o con sus productos. El diagnóstico microbiológico se establece mediante cultivo de heces con medios selectivos o en casos complicados por bacteriemia mediante hemocultivo. Campylobacter tiene un aspecto al microscopio como varillas curvas o con forma de espiral. Esta morfología característica, junto con la detección de oxidasa y catalasa positiva, es suficiente para el diagnóstico. Otros métodos diagnósticos son los ensayos independientes del cultivo, como las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, incluida la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. Aunque es posible el estudio microbiológico de heces con frotis de campo oscuro, contraste de fase y tinción, así como tinción de Gram, son técnicas menos sensibles. La infección por Campylobacter suele ser leve y autolimitada. La mortalidad es baja, incluso en pacientes que desarrollan bacteriemia. La base del tratamiento es mantener una adecuada hidratación y la corrección de los trastornos electrolíticos que pudieran surgir. No se necesitan antibióticos para la mayoría de los casos. Deben evitarse los fármacos que actúan en la motilidad intestinal, como la loperamida, especialmente si el paciente tiene fiebre. La antibioterapia está indicada para pacientes con enfermedad grave, es decir, pacientes con heces con sangre, fiebre alta, infección extraintestinal, empeoramiento clínico o persistencia de la clínica más de 1 semana, o pacientes con riesgo de enfermedad grave, en ancianos, embarazadas o en inmunosuprimidos. El antibiótico de elección sería acitromicina o fluoroquinolonas como alternativa.
En pacientes con infección no complicada, con riesgo de enfermedad grave, el tratamiento es acitromicina 500 miligramos por vía oral al día, durante 3 días o hasta que la enfermedad haya mejorado. Una sola dosis de acitromicina oral de 1 gramo es igualmente eficaz, pero puede asociarse con más molestias gastrointestinales. En el caso de fluoroquinolonas, podemos administrar levofloxacino 750 miligramos por vía oral al día o ciprofloxacino 750 miligramos por vía oral 2 veces al día, durante 3 días o hasta mejoría. En pacientes con complicaciones o inmunosupresión, el tratamiento puede prolongarse de 7 a 14 días. Si no hay tolerancia por vía oral o en pacientes en situación más grave, una alternativa son los carbapenem o incluso podría valorarse añadir un aminoglucósido. La tasa de resistencia a macrólidos entre Campylobacter se ha mantenido estable en menos del 5% a nivel mundial, pero está aumentando la resistencia a fluoroquinolonas. Se han informado tasas de resistencia superiores al 50% en algunos países, entre ellos España. En cuanto a la prevención, las claves son el adecuado cocinado de los alimentos y el cuidado en la manipulación de los mismos, evitando la contaminación cruzada. Así que insisto en la idea del cuidado con las tablas de cortar, con los cuchillos y con otros utensilios de cocina. Otros puntos importantes en la prevención son el cuidado y la higiene de los animales, tratamiento adecuado del agua y pasteurización de la leche. Además, es importante que tengamos en cuenta que la infección previa por Campylobacter no protege de futuras infecciones sintomáticas y que las personas con una enfermedad diarreica aguda no deben manipular alimentos hasta que los síntomas hayan desaparecido. No existe una vacuna eficaz para la prevención de la infección por Campylobacter. Y para finalizar, algunas ideas clave. Campylobacter es una de las principales causas de diarrea aguda en todo el mundo, siendo las especies más importantes Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Es comensal habitual en el tracto gastrointestinal de una amplia variedad de animales, en especial las aves, pudiendo ser fuente de infección humana por contaminación de la cadena alimentaria. La infección puede deberse a la ingesta de carne cruda o poco cocinada, pero también por contaminación cruzada. Otra fuente de infección puede ser el agua o el contacto animal. El periodo de incubación oscila de 1 a 7 días, como media 3 días. Los primeros síntomas incluyen la aparición repentina de dolor abdominal y diarrea, que puede acompañarse de sangre y suele ser autolimitada en torno a 7 días. Pueden asociarse con complicaciones agudas o de aparición tardía como el síndrome de Guillain-Barré. El diagnóstico se establece mediante cultivo de heces. La infección por Campylobacter suele ser leve y autolimitada. El tratamiento se basa en mantener una adecuada hidratación y la corrección de las anomalías electrolíticas. Ante pacientes con enfermedad grave o riesgo, se sugiere antibioterapia con acitromicina o fluoroquinolona como alternativa. Si no hay tolerancia oral, un carbapenem o un aminoglucósido son opciones adecuadas. Se ha descrito resistencia de Campylobacter a macrólidos y fluoroquinolonas, con una prevalencia en aumento, sobre todo en el caso de las fluoroquinolonas.